con otros, ¿no? Entonces, son y 30, somos normalmente estrictamente puntuales, entonces, si os parece, vamos a abrir la sala y empezamos ya bueno, con las presentaciones y tal, ¿ok? ¿Os parece? Vamos allá. Perfecto, vamos allá. Muchas gracias. Hasta ahora mismo. Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Son, como siempre, puntuales, las 7:30 de la tarde aquí en España. En Vigo, estamos ahora conectando aquí desde Vigo, en Vigo. Como siempre, muy buenas tardes a todo el mundo. Luego, si os parece, alguno le parece oportuno, vais poniendo ahí en el chat, pues desde dónde estáis conectados, ¿no? Porque a veces nos sorprende gratamente, ¿no? Que hay lugares, diferentes lugares del mundo, en Latinoamérica, Suiza, Estados Unidos, bueno, depende de las charlas, a veces se nos conectan desde otros lugares y también, como esto luego se graba, ya sabéis, luego lo publicamos en nuestras redes de la Asociación Galega de Blockchain y Internet de las Cosas, Agalbit, también en la red de Vigo y todos los colaboradores que estamos, pues también luego ya se van conectando desde otros lugares del mundo, viendo en diferido estas charlas, ¿no? En principio, bueno, como siempre, muchísimas gracias en este caso a Álvaro por estar ahí al pie del cañón y van a contarnos un tema interesantísimo, la filosofía del Bitcoin y todo lo que nos va a contar. Vamos a hacer una brevísima introducción, como siempre hago una pequeña presentación y luego pasamos ya a moderar la charla y vamos introduciendo muy rápidamente a los que, bueno, pues a los que ya están aquí conectados. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que asistís y a los colaboradores y a los miembros, por supuesto, de la asociación y los que todavía no estáis en la asociación. Como siempre os invitamos, ¿no?, a asociaros. Ya sabéis que estamos en un proceso de cambio para que podáis tener ya nuestro NFT, que podamos, bueno, pues participar, ¿no? Tenemos los grupos de Telegram, etc. Os contará nuestro ilustre presidente Frederic y nuestro ilustre presidente hasta hace poco, Antonino Comesaña, también. Bienvenidos y saludos a todos los miembros, a Joaquín, María, Sechu, bueno, los que conozco así, los que vamos viendo por los nombres, pero ya está entrando alguna gente, esperemos que a lo largo de la charla siga entrando más. Como siempre, yendo al grano, lo que voy a hacer es una brevísima introducción al por qué nos reunimos aquí, ¿no?, fruto de esta iniciativa que llevamos pues casi un par de años, ¿no?, entre unas cosas y otras, sobre todo con motivo de la pandemia, porque estas charlas llevamos ya años haciéndolas, ¿no?, ya desde Antonino en varios lugares, ya se han hecho en varios lugares físicamente, ¿vale?, cuando se pueden y esperamos recuperar la parte presencial. Pues tanto las hemos hecho en varios sitios, en varias localizaciones, en varios lugares, poblaciones, se van a recuperar. Aquí en Vigo, de hecho, hoy mismo tenemos algo de público, porque aunque hemos dicho que es online, pues la gente viene y estamos encantados de que estén por aquí acompañándonos. Y en Coruña también, como nos dirá también Fred y Antonino, que ya tenemos nueva sede también en Coruña, además de la de aquí de Vigo, en Vigo, luego la sede también en Coruña y en Santa Cristina. Ahora os comentarán. Entonces, muy brevemente, como decía, voy a compartir pantalla, voy a hacer la web. Tenemos aquí las páginas tanto de la asociación de agalbit.org como de vigo.es, como de nosotros, el resto de colaboradores. Pues vamos a ver si conseguimos aquí que acceder a la página. Y en este caso, como veis, hay diferentes actividades. En este caso estamos aquí en esta charla que ahora vamos a ver, la de este webinar con Álvaro de María, la filosofía de Bitcoin. Tenemos otras actividades en marcha, muchas de ellas participando con la asociación Agalbit, la asociación galega de blockchain, entre otras cosas, pero aquí desde Vigo también hacemos otras cosas, colaboramos en muchas actividades relacionadas con las competencias del futuro, con la tecnología, inteligencia artificial, la Big Data, en este caso la blockchain, temas de hacking, de ciberseguridad, etcétera. Y nos movemos a nivel internacional, con lo cual bienvenidos todos los proyectos de emprendimiento. Tenemos actividades artísticas, en este caso relacionadas también con los NFTs, los metaversos. O sea, damos un aire a todo este mundo y tratamos de que tengáis un punto de encuentro donde vernos e intercambiar experiencias. Hacemos actividades de networking. Ahora también en breve os anunciará también Antonino y Fred. Vamos a hacer cursos de nuevo, los Crypto Days, los sábados, cursos también por la semana, talleres,
y muchas actividades de networking, ¿no?, que hacemos para que todo este mundo cripto nos pongamos cara también, ¿no?, no solo online, sino también en presencia. En este caso, esta actividad, esta charla, que nos va a hablar, como decía Álvaro, de la filosofía del Bitcoin, lo que os voy a comentar, básicamente, la ficha está ahí, pero sí me gustaría que sepáis que, fruto de este convenio que llevamos ya años en marcha de Agalbit y Vivo y otros colaboradores, pues están todas las charlas que vamos haciendo, las que son de acceso libre y gratuito, que son la mayoría, están todas colgadas en la página, se puede acceder a ellas, los vídeos, tenemos un canal de YouTube, lo voy a pasar así rápidamente, pero podéis verlas libremente, hay charlas ahí de media hora, de una hora, 2 horas, 3 horas, hay un montón de material que podéis usar, temas de, bueno, pues de tributación, todo, de fiscalidad, de criptomonedas, etcétera, etcétera, minería, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, siempre a la última, con profesionales todos que se brindan a colaborar con nosotros y viceversa, nosotros encantados de colaborar con cualquier proyecto que esté en marcha. Y en este caso, como decía, el que estamos hoy aquí nos reúne Álvaro de María para hablarnos de este interesantísimo tema. Yo voy a parar aquí, ya sigo en la parte de moderación, luego abriremos, como ya os dirá también ahora Álvaro, en cuanto empiece la ponencia, su explicación, pues en el chat podéis ir haciendo preguntas, siempre pedimos que sean breves, concretas y al grano, muy cortitas. Serán preferente por chat. Si en algún caso se abre micrófonos para hacer una intervención, pedimos por favor el mismo modelo, es decir, al grano, corto y concreto. No nos enrollemos porque si no, esto aparte que se alarga mucho, se desvirtúa, ¿no?, un poquito la charla. Entonces pedimos por favor ir siempre a lo concreto y al grano, ¿vale? Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla, doy paso a Fred y a Antonino para que ellos hagan ahora la introducción desde la asociación, de la cual también tengo el orgullo y el privilegio de ser miembro. Y bueno, querido presidente y queridos miembros de la directiva, adelante. Al Antonino, dale. Me van a saber el testigo, vale. Hombre, Pues nada, el venga, mérito. vamos a empezar con lo fundamental hoy, que es Álvaro. Bueno, ante todo agradecerle a Álvaro, que sé que tiene una agenda hiper apretada y que nos ha dedicado este tiempo, ¿vale? Y bueno, sin más, empezamos. La idea es lo que comentaba un poco Ramón, que vamos a hacerle unas preguntillas ahí para romper un poco del hielo y vosotros directamente, si queréis profundizar más sobre las respuestas que va dando Álvaro o cualquier cosilla, pues lo que comentaba Ramón, preguntas breves se pueden ser en el chat, o si no, pues si veis que mejor expresarla hablando, pues os abrimos micro, ¿vale? Pues sin más, nada, Álvaro. Para quien no te conozca, preséntate un poquillo, porfa. Sí, bueno, yo soy principalmente el autor de La filosofía de Bitcoin, que es un libro que trata de analizar en qué consiste, ¿no? Que trata de verlo y de ponerlo en contexto con el resto de cuestiones, de ver no solo su naturaleza económica, que también, sino ver cómo sus características van a tener también consecuencias sociales y políticas. Y bueno, por presentarme un poco más en ámbito más personal, pues bueno, yo estudié Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También hice un máster en Auditoría y Contabilidad Superior. Yo de profesión soy auditor de cuentas. Lo que pasa que, bueno, ahora he finalizado mi relación contractual y estoy montando mi propia empresa para hacer precisamente consultoría sobre estos temas. Y bueno, en principio, pues es un libro que ha tenido mucho tirón, porque por los temas que trata, por la forma en la que los trata, pues ha generado polémicas, ha generado mucho interés y ha llamado mucho la atención, sobre todo por atender a las consecuencias políticas, ¿no? Porque Bitcoin había estado mucho en manos de economistas y había sido mucho analizado como un activo, pero no se había atendido a las consecuencias de la naturaleza de este activo, ¿no? Es decir, no se habían planteado, todo el mundo lo enfocaba como desde el futuro, pero no se planteaban las consecuencias que iba a tener esto en el futuro, ¿no? Y eso es un poco lo que he tratado de hacer, porque sí que he tenido mucha formación en filosofía política. De hecho, yo soy investigador en la Universidad Complutense de Madrid en filosofía del derecho y sí que me ha gustado mucho analizar estos aspectos y estos fenómenos. Así que un poco esa es la presentación básica. Pero vamos, cualquier pregunta que queráis, pues yo respondo. Vale. La gran pregunta que se suele hacer siempre en este mundo es ¿cómo caíste en la madriguera? O sea, ¿a quién vistes, leíste, qué te hizo despertar, ya lo entiendes, entender la lucecita
y empezar a profundizar. Sí, además no lo tenéis muy lejos de allí, en Santander hay un inversor que se llama Emérito Quintana, que lleva el fondo Numantia Patrimonio Global. Y este chico, bueno, yo le conozco o sea, le sigo la pista desde hace 7 años, una cosa así, es muy joven, debe tener 33 años, una cosa así, pero siempre me ha parecido extraordinariamente brillante en sus análisis. Entonces yo le seguía mucho, pues tiene tesis de inversión muy interesantes sobre Tesla, sobre Facebook, sobre algunas cuestiones que yo veía de otra manera, ¿no? Por ejemplo, él plantea que Tesla no es una empresa de coches eléctricos, es una empresa de software autónomo. Por eso considera que está muy infravalorada porque porque un software autónomo no se aplica solo a coches, ¿no? Además de que hace un coche completamente distinto el hecho de que sea una conducción autónoma, sino que se puede aplicar a barcos, se puede aplicar a un montón de elementos más que te permiten comprender que es un cambio en el transporte, no un cambio en la fabricación de vehículos. No es un tema de eso. Entonces, él grabó un podcast con Emérito Quintana grabó un podcast con Manuel Polavieja y con Adolfo Contreras, que habla sobre el halving de Bitcoin, y es un podcast bastante largo, dura 2 horas y media, una cosa así. Pero ahí es donde me hizo clic, porque yo ya había estudiado previamente todo el tema de Bitcoin, pero el enfoque desde el punto de vista tecnológico me nubló completamente la vista, no me permitió comprender de qué se trataba Bitcoin, ¿no? Porque te da la sensación de que como es la primera, y esto es un enfoque tecnológico, con el paso del tiempo aparecerán cosas que son mejores. Por eso es mucho más importante la perspectiva conceptual, porque Bitcoin no es la primera, Bitcoin resuelve problemas históricos por primera vez. Y eso es como resolver por primera vez el problema de la conectividad. No se trata de que aparezca el protocolo TCP/IP de Internet que nos permite conectarnos a todos y después, como ha sido el primero, aparezca otro distinto después, sino que por ser el primero que resuelve el problema es el que lo resuelve y el que se va a convertir en hegemónico. No es que pueda aparecer uno después y posterior que compita con él. Y esto lo podemos ver, aunque si queréis tratar otros temas que puedan ser más interesantes, os remito a un vídeo que tengo yo con Adolfo Contreras en el canal de Carlos Martínez de Interés Compuesto, que se llama ¿Por qué Bitcoin y no otras criptomonedas? Y ahí tratamos todos estos temas en 1 hora y media, una cosa así, y damos respuesta a todas las preguntas clásicas que nos suelen hacer. Pero vamos, si queréis plantear alguna, pues yo también estoy abierto a responderla ahora. Es curioso lo que comentabas, ¿no? Porque te he leído, bueno, te he escuchado en algunos podcasts, ¿no? Y que cogías opiniones de otros y tú las hacías tuyas, ¿no? Sobre que Bitcoin, por ejemplo, y es muy interesante, ¿no? Al ser la primera, es la que permite ser totalmente, bueno, tener el grado de descentralización que tiene. Porque cualquier proyecto que quiera imitar hoy Bitcoin, al darse a conocer y al necesitar una campaña de marketing, ya necesita un proyecto centralizado, ¿sabes? Y es una reflexión que había visto más gente y que es muy, muy curiosa, por lo que dices tú. Esa diferenciación, ¿no? Lo difícil que va a ser, independientemente de que sea la primera, que algo pueda resolver lo mismo o que pueda llegar al nivel que ha llegado. Sí, exacto. El tema es, Bitcoin es la primera que resuelve el problema del doble gasto y el tercero de confianza, ¿no? Que son problemas muy concretos que podemos entrar también en ellos si queréis. Que son problemas que son históricos, ¿no? Es decir, Bitcoin resuelve, o sea, Satoshi es capaz de resolver problemas que los cypherpunks llevaban tratando de resolver 50 años. No es una idea arbitraria que se le ocurre a un chico joven, no, es probablemente la gente que se mueve en ese entorno, pues son gente como Nick Szabo, como Hal Finney. Nick Szabo es doctor en Derecho, experto en criptografía, tiene unos conocimientos en estos ámbitos altísimos, sabe muchísimo de historia monetaria, sabe perfectamente lo que estaba haciendo y trataba de resolver un problema muy concreto. No es como ahora de, bueno, voy a hacer yo mi token para no sé qué de la salud del pueblo del vecino. No, o sea, estamos hablando de tratar de resolver problemas históricos dentro del ámbito económico. Ese es el objetivo con el que se hace Bitcoin y eso es radicalmente distinto del resto de criptomonedas que están apareciendo, que son más bien cuestiones especulativas meramente de pampear y sacar dinero a gente muy rápido, ¿no? Entonces, yo soy bastante poco partidario del término criptomonedas, ¿no? Y soy bastante partidario de Bitcoin porque son cosas, a mi juicio, radicalmente distintas. Entonces, el tema que más claro yo creo que es este, ¿no? Es decir, Bitcoin no es una empresa, no hay nadie detrás de Bitcoin para que funcione. Ya funcionando 10 años
de forma automática 365 días, 7 días a la semana, 24 horas al día, sin una sola persona en personal y sin una sola denegación de servicio en 10 años, ¿no? O sea, hay que prestar atención a cómo se construye un sistema de incentivos tan brutal y tan descomunal a nivel global sin un solo hackeo al sistema, no a wallets particulares, que ahí sí puede haber más, pero al sistema sin un solo ataque durante más de 10 años, sin una sola denegación de servicio, ¿no? Hay que pensar en cómo puede funcionar esto, en que no es una broma, no es una estafa, no es un Ponzi, no es una cosa de este estilo, sino que estamos hablando de una cosa radicalmente distinta que es impresionante. Y cuando te empiezas a adentrar en ella, es que alucinas, o sea, literalmente te vuela la cabeza y empiezas a estudiarlo de forma compulsiva. Entonces, ¿dónde está aquí el tema en esto, no? Para conseguir este objetivo que es lo que comentabas tú, que había mencionado en alguna ocasión, de no depender de terceros, ¿cómo te das a conocer si no dependes de terceros? Si no tienes recursos para darte a conocer, si no tienes un equipo de marketing, no tienes personal, ¿cómo te das a conocer? Pues claro, el hecho de que Bitcoin haya sido la primera es la que le ha permitido hacer toda esa campaña de publicidad enorme. Entonces, por así decir, da 2 por 1. El hecho de ser la primera que no depende de terceros es la que le permite suprimir la campaña de marketing porque el marketing se hace solo. Entonces, claro, si ahora que hay aproximadamente 18.000, 20.000 criptomonedas, entre 18.000 y 20.000 criptomonedas, apareciese una que pueda aparecer con las cualidades de Bitcoin, porque Bitcoin es de software libre, es decir, cualquiera de nosotros podría empezar de cero hoy Bitcoin completamente, ¿no? Si lo empezásemos, ¿cómo lo daríamos a conocer en el mundo de hoy? Donde hay empresas con cientos de millones de euros en publicidad, en marketing y demás, ¿cómo lo damos a conocer? ¿Cómo llega al público y hacerse general para conseguir este sistema de integridad total que tiene Bitcoin, que le ha permitido durante 10 años funcionar sin una sola denegación de servicio y sin nada de personal? Entonces, eso es lo que yo creo que es completamente irreplicable, ¿no? Y por eso Adolfo Contreras siempre dice que no es que Bitcoin tenga un foso defensivo, es decir, los castillos antiguamente pues tenían un foso defensivo alrededor para protegerlos, ¿no? Es que tienen una fosa abisal, o sea, tienen una locura a su alrededor que es inalcanzable para cualquier otra que quiera competir con ella, ¿no? Y la única cuestión es el tiempo en el que el mercado va a tardar en darse cuenta de esto, que bueno, pues poco a poco se va dando cuenta y por eso pues Bitcoin es prácticamente el 80% del mercado cripto. Una pregunta que no te hice al principio. ¿Qué te impulsó a escribir el libro? O sea, ¿qué fue el resorte qué necesidad detectaste o qué tu personal Sí, quisiste resolver pues con...? es que yo tenía el problema yo lo veía muy claro, ¿no? Pero no podía transmitirle ese conocimiento a otras personas, ¿no? O sea, era como, o sea, en palabras muy concretas, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre esto que me cuentas tú y esto del anuncio que me sale en YouTube de hazte rico con criptomonedas, ¿no? O sea, un poco necesito explicar que esto no se trata de hacerse rico con criptomonedas y dar un pelotazo, ¿no? Sino de que estamos hablando de una cosa radicalmente distinta en la historia. Estamos hablando de la creación de una clase de activo distinto, no de los criptoactivos, sino de un activo que redefine el derecho de propiedad privada. Estamos hablando de ese nivel de importancia histórica. Entonces, claro, para mí no es el hazte rico dando el pelotazo metiendo 1.000 euros en Bitcoin, sino el comprender que estamos hablando de un activo que es incensurable, que es inconfiscable si se realizan adecuadamente los procedimientos y de los impactos y consecuencias sociales que va a tener cuando la gente se dé cuenta de que esto es inconfiscable si se realizan bien los procedimientos, de que es incensurable. Tengo un podcast también por ahí con Óscar Vara, Yago Rodríguez y Adolfo Contreras también sobre las consecuencias geopolíticas de Bitcoin, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora le han embargado las cuentas a Rusia que tenía con divisas en el extranjero. Si lo tuviese en Bitcoin, no le habría pasado. Entonces, ¿qué incentivos tienen los países que vayan a cometer, por ejemplo, actos de iniciar guerras o tal que puedan ser objeto de sanción extranjera? Pues lo primero es que, igual que Rusia previamente se había pasado al oro, pues ahora van a decir, oye, ¿y si nos pasamos a Bitcoin? En cuanto lo comprendan, vean cómo funciona y vean cómo es operativo, van a decir, oye, pues aquí tenemos una vía para saltarnos los embargos tradicionales que nos estaban poniendo. Un Cuba, un Corea del Norte, pueden comerciar ahora sin necesidad de acceder al sistema internacional de pagos. Y no hay manera de evitarlo, porque es incensurable, porque no hay una empresa detrás con la que puedas ir con un fusil y decirle, oye, a este embárgame las cuentas. Oye, a este no le permites hacer transacciones. Eso ya se ha acabado, para lo bueno y para lo malo. Es decir, a ti ya no te pueden quitar lo tuyo para lo bueno y para lo malo. Y eso es un cambio de dimensiones históricas. Yo lo suelo comparar siempre con la pólvora. Es decir,
Pongámonos en la cabeza de un general de la Edad Media que lleva 40 años guerreando, diseñando la estructura de sus ejércitos, cómo tiene que ir la caballería por un lado, cómo defender una ciudad con una muralla, y que de repente le viene alguien joven y dice, oye, mira, he estado en Asia y este polvito negro va a acabar con todo esto. Con esta muralla que lleva aquí 1000 años, esto se va a meter en una bola, este polvito negro, y la va a tirar. La caballería, vas a tener a un chico que no tiene experiencia en la guerra prácticamente, que va a tener un palo largo donde sale una cosa y te va a matar a tu mejor soldado. Bueno, o sea, yo me imagino la cara de perplejidad que se le quedaría y bueno, se reiría, diría, bueno, este está loco, que se ha fumado y demás, ¿no? Claro, es que afecta mucho a nuestro sistema de creencias, afecta mucho a cómo concebimos nosotros la realidad, porque todos los bienes siempre han podido ser embargados, confiscados, se ha podido hacer justicia sobre ellos, se ha podido hacer un montón de cosas. Entonces, en el momento en que introduces algo que no es confiscable, que es propiedad objetiva, que es tuyo y no te lo puede quitar nadie más, la gente cuando comprende eso cambia su forma de comportarse. Entonces, al igual que la pólvora requiere siglos para el uso militar y para la transformación social que ha llevado a cabo, porque pensemos que las primeras armas de la pólvora son completamente ridículas, ¿no? Primero es que las aplicaciones que tenía la pólvora, por ejemplo, en China, pues eran pues fuegos artificiales y cosas así, bastante cutres. Pero es que las primeras armas que se emplean son una bolsita de pólvora en el cuello de los pájaros que se lanzan contra estructuras de madera de enemigo, bolsitas de pólvora también atadas a troncos que se prenden para que vaya rodando el tronco más rápido contra el enemigo. O sea, cosas, no las aplicaciones que vemos hoy, sino cosas radicalmente distintas. Y eso es un poco lo que creo que está pasando ahora, ¿no? Estamos en un proceso de descubrimiento de para qué sirve esto. Entonces, hay gente que lo entiende mejor, hay gente que lo entiende peor. Pero al igual que con la pólvora, lo mejor que se puede hacer es poner a trabajar a la gente en esto para que desarrollemos lo antes posible todas estas estructuras, todos estos sistemas que nos permitan adelantar la transición, porque el que la adelanta tiene una ventaja frente al resto. El que su ejército aprende a utilizarle el arcabuz vence a los demás. De hecho, es el gran capitán, el primero que en Europa implementa todos los sistemas de arcabuces. Pero es que la pólvora como tal precisamente está muy vinculada a la caída de Constantinopla. Es decir, que vemos cómo la pólvora fue un shock tremendo, ¿no? Porque permitió tanto al Imperio Español como al Imperio Otomano avanzar de forma brutal sobre sistemas que están como muy consolidados. Y eso es un poco lo que creo yo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que los países que lo adopten más, sus empresas van a ser más solventes porque por las cualidades de Bitcoin, como comentaba antes, es un activo que pretende resolver un problema de dimensiones históricas. El problema de dimensiones históricas que pretende resolver es el de ser un buen activo para preservar valor en periodos largos de tiempo. Bitcoin no pretende ser un medio de pago, no está hecho para pagar cafés. Por eso yo no digo que compita con el dinero fiat, no digo que compite con el euro o con el dólar, no creo que haya que poner en cada Starbucks o en cada cafetería un para pagar en Bitcoin, ¿no? Sino que la gente entienda que es un activo más como el oro, pensado para preservar valor. Y es ahí donde cambia un poco el chip, porque no se trata tanto de que me permitan hacer pagos con esto, como que veamos contra qué clase de activos compite. Y compite principalmente contra el oro, contra el arte, pero también contra otra clase de activos, porque para preservar valor, por ejemplo, en España se utilizan mucho los bienes inmuebles. Tengo un artículo reciente, hace un par de semanas, en el Instituto Juan de Mariana, donde precisamente comparo Bitcoin contra los bienes inmuebles como vehículo de ahorro. Y es aquí donde yo creo que empieza a ser más interesante, ¿no? Porque ya no estamos hablando de tener un pequeño saldo de tesorería en Bitcoin como lo podemos tener en otros activos, ¿no? Sino que estamos viendo que puede ser un sistema alternativo de ahorro. Y es ahí donde yo creo que puede ser más interesante. No en un sistema de medio de pago, donde creo que ahí incurren en muchos errores otras criptomonedas, ¿no? Como hacerlo más rápido o permitir más transacciones por segundo, sino en comprender que esto, al ser escaso, al no depender de terceros, al no ser confiscable, al ser muy divisible, va a tender a ser atesorado, va a tender a que la gente lo atesore y no se desprenda de ello. Y como cada vez más gente va a querer comprar algo tan escaso, va a tender a incrementar su precio en periodos largos de tiempo, al margen de la volatilidad. Es decir, estamos hablando de que Bitcoin para periodos superiores a 3 años siempre se ha revalorizado y tiene pinta de que continuará siendo así para los futuros periodos largos de tiempo, ¿no? Y es ahí donde la deuda pública, las acciones de empresas consolidadas, los bienes inmuebles pueden sufrir. Sé que esto parece como muy loco, pero yo lo veo un poco como este chico que viene con un polvo negro y le dice al general, esto que tú has consolidado se va a terminar acabando por este activo que es suplir.
tenemos ahí un comentario de Piluca. A ver, lo leo un momentito. ¿Cómo ves la posibilidad de un futuro? Dejamos el dinero fiat a un lado, en el que Bitcoin pueda ser referencia de valor como el patrón oro, del que sirvan distintas criptomonedas aceptadas por distintas comunidades como medio de pago, porque tengan características determinadas a gusto de cada uno. No entiendo mucho la macroeconomía, pero siempre me he preguntado si esto es posible. Gracias. Bueno. A ver, como comentaba antes, yo no creo que Bitcoin sea un sistema de medio de pago, ¿no? Yo creo que más bien es un sistema de alternativa como medio de ahorro. Entonces, puede ser interesante pensar en todos estos temas porque Bitcoin, a pesar de no competir, a mi juicio, por su naturaleza con el euro, con el dólar, sí les va a afectar de forma muy significativa. ¿Y por qué esto es importante o por qué esto es interesante, no? Como comentaba antes, Bitcoin es difícil de confiscar, pero es que además se puede comprar sin identificar. Es decir, si eres capaz de conocer los mecanismos a través de los que realizar estas compras, como es peer-to-peer, puedes comprarlo sin identificar y tenerlo tú mismo. Eso significa que tú puedes tener tu patrimonio completamente al margen del Estado. Esto es tremendo, porque esto no había pasado antes, ¿no? Esto te permite independizarte de las decisiones económicas de terceros. Tú ya no sufres el que te quieran embargar, el que te quieran expropiar, o cosas como subidas de impuestos, o cosas como, pongamos por caso, ¿no? Los bancos centrales al final lo que tienden mucho es a incrementar muy significativa la masa monetaria, porque a ellos les da el poder, o sea, el dinero de nueva creación que hacen, lo reparten ellos. Entonces se lo pueden repartir a sus amigos o tienen mucho control sobre todo esto. Claro, para ellos es un poder inmenso, pero eso genera consecuencias económicas, como por ejemplo la inflación que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues la inflación de ahora, cualquiera que se vaya a ver los balances de los bancos centrales, va a ver cómo en la pandemia se les fue la cabeza completamente a crear masa monetaria, no es exactamente a imprimir billetes, pero coloquialmente eso es, de forma brutal, y claro, ahora tenemos una inflación del 10% que va a seguir subiendo y los ciudadanos históricamente no tenían forma de escaparse de ahí, pero ahora sí, ¿no? Ahora tienes un activo por el que te puedes independizar de esas decisiones. Entonces yo creo que eso es algo que va a cambiar mucho la lógica de actuar y de comportarse de las personas, ¿no? Y esto quiero incidir, no estoy haciendo juicios moralistas o moralizantes sobre Bitcoin. Yo creo que se pueden hacer, pero son irrelevantes porque los permite, ¿no? O sea, permite lo bueno y lo malo. Y esto es como la pólvora. O sea, está muy bien, por ejemplo, en los combates militares, a los combates previos de duelos, pues podías combatir un duelo a muerte con espadas por honor, y el combate era mucho más personal, el combate era entre caballeros, era entre guerreros, y era bastante más honorable, ¿no? En el momento en el que un tío te puede pegar un tiro a 500 metros, pues el honor ya desaparece del combate. Pero es que eso es irrelevante. O sea, yo no puedo hacer juicios sobre cómo la pólvora ha perdido el valor del honor en la guerra. Es que es un hecho y ya, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es que la gente va a tender a evitar imposiciones fiscales altas o va a intentar puentear determinadas cosas. O, por ejemplo, es un activo muy bueno para el alzamiento de bienes. También es muy bueno para preservar valor, es decir, no solo es bueno para cosas malas, es muy bueno para otras muchas cosas extraordinariamente importantes, ¿no? Es decir, las empresas que tengan esto en su balance van a ser más solventes que las que no lo tengan en periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues sí, pues va a permitir cosas buenas y cosas malas, pero esto no depende de terceros, entonces no se puede prohibir. Entonces, claro, cualquier tipo de juicio en esta línea yo creo que es completamente erróneo. Entonces, respecto de la pregunta que nos planteaban, por no salirme mucho del tiesto, yo creo que es muy, muy importante especular sobre el futuro, pero para medio de pago el dinero que utilizamos no es malo. ¿Y por qué no es malo? Porque pierde muy poco valor en poco tiempo, ¿no? O sea, al final cuando tú cobras, prácticamente íntegramente tu salario te lo gastas. Entonces, aunque tenga una pérdida del 1%, tú no lo notas, ¿no? ¿Quién nota la pérdida de poder adquisitivo? El que ahorra en ese activo. Pero muy poca gente suele tender a ahorrar en dinero fiat o por lo menos gente con formación económica no tiende a ahorrar en este tipo de activos, ¿no? Entonces, yo no creo que sufra mucho el dinero fiat para ser medio de pago. No estoy pensando en las criptomonedas como una alternativa al medio de pago. Lo que pasa es que se incorporan elementos que el sistema fiat no tiene. Por ejemplo, la incensurabilidad.
por ejemplo, el acceso, pensemos en gente que tiene las cuentas completamente embargadas, ¿no? Por la vida que hayan llevado, por lo que les haya pasado, por la situación que tengan concreta. Bueno, pues ahora pueden tener un sistema en el que cobrar y prestar sus servicios y su trabajo. Eso también pasa, por ejemplo, en África, ¿no? O en África, o en la India, o en Asia. Son países donde muy poca gente, o en Sudamérica, en Latinoamérica, muy poca gente tiene acceso a cuentas bancarias. Entonces, están excluidos completamente del comercio digital y del comercio global a través de Internet. No pueden ni prestar sus servicios porque no tienen una forma de recibir pagos, ni tampoco pueden ofertar sus productos, ¿no? Ahora con Bitcoin y con otras criptomonedas sí que van a poder hacerlo, sí que van a poder abrirse una cuenta y poder ofrecer sus servicios. Esto es lo que yo creo que va a producir una transformación descomunal en las próximas décadas, ¿no? Porque vamos a ver cómo cientos de millones de personas en África, en Asia, en India y en Latinoamérica se incorporan al mercado global de Internet. Esto es lo que a mí me parece apasionante, que es, vamos a ver cómo se pueden desarrollar todas estas regiones sin que nadie más lo pueda impedir, porque al final de alguna manera siempre les hemos tratado de boicotear y demás, ¿no? Entonces, ahora es una oportunidad que se presenta para ellos enorme cuando comprendan esto, pero claro, para que lo comprendan va a llevar tiempo, porque primero tienen que entender qué es, cómo funciona y demás, y alguien se lo tiene que trasladar y ese conocimiento pues ahora está más focalizado en países como Estados Unidos o países europeos. Entonces, ese traslado va a llevar tiempo, pero cuando se produzca ese traslado creo que vamos a vivir periodos muy prósperos y de mucha riqueza. Estoy juntando un poco los temas que veo en el chat. Al final es un apartado que tratas en el libro, ¿no? Que es blockchain y otras criptomonedas, que creo que siempre da mucho debate, ya lo sabes, ¿no? Entonces, un poco juntando las preguntas que hay, ¿no? Y quería saber tu opinión, por ejemplo, ¿qué piensas, por ejemplo, con el desarrollo por el entorno DeFi, ¿no? Que imagínate, para que nos hagamos una idea, a principios del año pasado, pues habría 4 o 5 blockchains significativas y acabamos el año 2021 con más de 100, ¿no? Todas muy unidas al desarrollo del mundo DeFi, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de este ecosistema, de lo que es el ecosistema de DeFi, el desarrollo que hay en Ethereum, ¿no? Y blockchains que puramente de las públicas, por ejemplo, se están utilizando para gestión de empresas, para casos particulares como el de trazabilidad o usos diversos, ¿no? ¿Tú crees que estos son compañeros de viaje y que enriquecen el ecosistema o que distraen y que son modas? A ver, yo creo que sinceramente se está tratando de implementar, o sea, que se cae en este error inicial en el que yo también caí, de que lo importante de Bitcoin es la tecnología que va por detrás, por así decir, y esto se identifica con blockchain, ¿no? Y entonces se piensa que lo interesante no es Bitcoin, sino que lo interesante es la tecnología blockchain. Porque las cualidades que tiene el sistema de integridad completo de Bitcoin, que son la inmutabilidad, el hacer un registro público inmutable donde nadie puede cambiar nada, eso se le atribuye a la blockchain y no al sistema de incentivos de la red de Bitcoin, ¿no? Este es el problema, a mi juicio, porque una blockchain no deja de ser un sistema de datos, básicamente donde se encadenan huellas digitales para un conjunto de datos dado. Entonces, esto es un sistema tamper evidente, es decir, te permite mostrar que alguien ha hecho una trampa, pero no impide que alguien haga una trampa. Y este es aquí donde yo veo el problema, ¿no? Es decir, donde se está haciendo todo el desarrollo de contratos inteligentes y demás, al final siempre se deja en manos de terceros que pueden ser hackeados, que pueden ser atacados, que pueden ser vulnerables, la resolución de los contratos inteligentes, por ejemplo, u otro tipo de problemas. Yo creo que al final son sistemas muy vulnerables, ¿no? Allí donde vemos que Bitcoin, por ejemplo, no ha sufrido un solo hackeo en 10 años, fijaos con los incentivos tan grandes que hay a hacerlo, y no lo ha sufrido, no ha sufrido una sola denegación de servicio tampoco. Y cuando hablo de hackeo no hablo de wallets privadas, hablo del sistema, de la integridad del sistema. No se ha producido una denegación de servicio, es decir, yo no he tratado de enviarle a alguien 2 veces mis mismas monedas. Eso no se ha producido. Eso no es por la cualidad de blockchain, sino por la integridad completa del sistema, ¿no? Porque para poder llevar a cabo eso sería necesario una capacidad, o sea, tener un control sobre un número enorme de nodos, que al final Bitcoin sí que está muy descentralizado en ese sentido, porque son los nodos los que toman las decisiones y demás, y una capacidad y una alineación entre nodos y mineros muy grande. Que permita esto. Y esto, claro, estamos hablando pues que prácticamente se tendrían que poner de acuerdo. O sea, es casi imposible, ¿no? Porque además no serviría para nada, serviría simplemente para hacer una denegación de servicio. Es decir, para que yo si quiero enviar mis monedas a otra persona no me lo metan en un bloque, o para que alguien pueda enviar 2 veces su misma moneda. Entonces, realmente o sea, lo importante aquí es el sistema de inmutabilidad
que construye todo el sistema de Bitcoin. Y eso no es una propiedad de la blockchain. O sea, una blockchain, si la controlan dos personas, sigue siendo completamente manipulable. Sí que se va a revelar que alguien ha hecho trampas, pero yo cuando estoy hablando de mi dinero, no quiero que se me diga, alguien te ha robado tu dinero, te lo revelo. Quiero que nadie me lo pueda robar o que nadie me pueda denegar mi servicio, ¿no? No quiero que me digan que lo han podido hacer. Y esto es lo que hace una blockchain, ¿no? Al final, blockchain existe desde 1991, entonces que nadie había encontrado aplicaciones interesantes a la blockchain antes de Bitcoin no es casualidad, es que es una forma de registrar datos, pero no es una forma de obtener inmutabilidad y certeza e imparcialidad en esa estructuración de los datos. Y esto yo creo que es el sesgo que se traslada de pensar que como esto sirve para Bitcoin, debe servir para otras cosas. Como si no fuese importante todo el sistema de incentivos construido en torno a Bitcoin. Entonces, tratar de replicar esta inmutabilidad sin construir todo ese sistema de incentivos, yo creo que es inútil, ¿no? También veía por ahí el tema de Ethereum o otro tipo de cuestiones en el chat. Y es que, claro, yo cuando estoy hablando de un medio para preservar valor, yo lo que quiero es que se revalorice. Porque si no se revaloriza, para mí no tiene sentido, ¿no? Y para que algo se revalorice, debe darse una serie de condiciones. La principal es que sea escaso. Si algo ya tiene programada su oferta, en este caso vamos a hablar de 21 millones de bitcoins, al margen de los que estén minados, de los que se pierdan y demás. Y no va a haber más, ya sé lo que hay, ¿no? La gente va a tender a comprarlo y si esta oferta cada vez es decreciente y la demanda creciente, se va a tender a revalorizar. No tiene que tener usos de medio de pago para ser revalorizado, porque precisamente cuando tú te desprendes de algo, le estás quitando valor. Es decir, esto tiene valor cuando la gente lo atesora y no se desprende de ello. Entonces, para comprarlo le tienes que ofrecer una oferta muy buena para quitárselo. O sea, un jugador de fútbol no se revaloriza porque esté cambiando de equipo todo el rato, sino porque lo quiere un equipo y no lo suelta salvo que le paguen mucho, 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 ¿no? Pues esto es un poco igual. Para que un activo se revalorice no tiene que tener muchos usos o muchas utilidades, que es un poco lo que yo creo que va buscando Ethereum, ¿no? Pues sirve para NFTs, sirve para no sé qué, sirve para contratos inteligentes, sirve para desprenderse de él. No tiene valor por atesorarlo, tiene valor por los usos que se le utiliza. Pero entonces la gente no va a tender a atesorarlo, va a tender a desprenderse de él para estos usos concretos. Nunca se va a convertir en una reserva de valor similar a Bitcoin, porque además depende de terceros directamente, ¿no? Depende de lo que quiera hacer la fundación de Vitalik. Y en este sentido, si quiere modificar aspectos o quiere bloquear determinadas cosas, como ya ha sucedido en varias ocasiones, puede llegar a hacerlo. Esto es lo que Bitcoin no permite. Es un sistema incensurable donde lo que tú tienes es tuyo y sabes la oferta que hay perfectamente. Entonces, el buscar este tipo de alternativas, pues bueno, yo creo que pueden tener sus utilidades y de hecho las están teniendo y están teniendo valores de mercado muy altos. Pero yo me gusta mucho separarlo, ¿no? Por eso yo no trato de decir Bitcoin compite con otras criptomonedas. No, Bitcoin compite con bienes inmuebles, deuda pública, arte, oro, porque es un bien, aunque no o sea, que conceptualmente nos cuesta entenderlo, es un bien que compite, que es más cercano, más próximo al oro que a Ethereum, mucho más próximo, porque el oro no depende de nadie, tiene una oferta que no depende de la capacidad humana para crearla directamente, ¿no? Aunque bueno, pues depende de la inversión en minería y demás, pero es esa mentalidad y esa conceptualización lo que es más importante, porque al final, aunque podamos meterlo todo y nos guste meterlo todo bajo la categoría de criptoactivos, Bitcoin tampoco presenta ninguna novedad en el ámbito criptográfico, utiliza criptografía estándar utilizada por un montón de sistemas. Entonces, englobarlo bajo la categoría de criptoactivos o criptomonedas, a mi juicio, es un error, porque Bitcoin es un bien presente, es una cosa, sé que es complicado de ver, pero es una cosa física, y lo otro son promesas de otras empresas que pueden crear más, que pueden manipularlo, que pueden alterarlo, que pueden generar lo que quieran, susceptibles de muchos cambios y de muchas introducciones, ¿no? Entonces, los otros son más activos financieros, mientras que Bitcoin es un bien presente, es una cosa, literalmente es una cosa. Y esto es una cuestión conceptual y por eso pues, hay que hacer una filosofía de Bitcoin, ¿no? Para ver cuál es la naturaleza de este activo. Hace María una pregunta, siguiendo el símil de la pólvora, manipularla de forma imprudente supone riesgos catastróficos. Del mismo modo, el no depender de terceros en el uso de Bitcoin tiene riesgos como la pérdida de claves privadas, etcétera, ¿no? En un futuro hipotético en el que el uso de Bitcoin se generalice por la población, ¿cómo podemos proteger al consumidor, usuario final? ¿Tenemos que asumir el uso de Bitcoin como un riesgo en sí mismo
que excluya todo tipo de protección? A ver, sí y no. Es decir, aquí son muchos fenómenos, ¿no? Es decir, es un poco igual que la pólvora, ¿no? Las armas, ¿no? El debate de las armas en Estados Unidos siempre es un poco el mismo. ¿Qué hago? Y esto sé que puede ser polémico y puede ser que puede generar mucha polémica, ¿no? Pero desde el punto de vista de un norteamericano, el que cada ciudadano tenga un arma es una garantía de seguridad, no de inseguridad, porque en caso de que suceda cualquier imprevisto, pues ellos se van a poder defender, ¿no? Es verdad que puede haber más imprevistos, pero los imprevistos van a ser más leves. Entonces, aquí, ¿qué es lo que creo yo que va a pasar? Pues yo creo que si no se hacen las cosas estructuradas, ordenadas, con información, con conocimiento, con empresas que permitan hacer la transición que yo creo que se va a producir sí o sí, va a ser desordenada y caótica, ¿no? Es decir, si el poder político no informa a los ciudadanos de qué es esto, si las empresas no están preparadas para absorber la demanda que van a tener, si los ciudadanos no están informados sobre el activo que tienen que van a custodiar o las formas en las que lo pueden custodiar, se van a producir atrocidades y barbaridades por todos lados, ¿no? Y va a ser un sálvese quien puede, va a ser un desastre y un caos. Entonces ahí tenemos un incentivo muy alto a trabajar en esa dirección, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, pues he cambiado de trabajo y ya estoy montando mi empresa para asesorar sobre todos estos temas a empresas, a patrimonios, a instituciones y demás. Porque estoy viendo que si no va a ser un caos completo. Es decir, sobre todo porque con Bitcoin se produce el fenómeno de que la gente no atiende a la naturaleza del activo, sino que está muy pendiente de la volatilidad. Cuando el precio de Bitcoin sube mucho, todo el mundo quiere comprar Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin baja, nadie quiere saber nada de Bitcoin. Entonces, a mí me preocupa mucho porque como tiene esta tendencia a la revalorización, en el momento en el que se produzca una siguiente subida fuerte o considerable, van a querer entrar inversores institucionales. Y no está ni el marco regulatorio preparado, ni las empresas preparadas, ni nada preparado. Entonces, como la gente es muy impulsiva y le entra mucho miedo a quedarse fuera, me parece que puede ser completamente desordenado, ¿no? Sobre todo para gente que puede caer en muchas estafas, ¿no? De gente que cree que está comprando Bitcoin y no lo está comprando, que les engañan por todos lados, y esto se ha producido y se va a seguir produciendo. Entonces, yo creo que va a ser caótico porque cambia los incentivos. O sea, pensemos, por ejemplo, yo voy a poner un par de casos para que veamos cómo puede afectarnos para mal. O sea, no me gusta enfocarlo desde el punto de vista negativo, pero sí que creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Pensemos, por ejemplo, en el tema de alzamiento de bienes, ¿no? Es decir, tú tienes una empresa que está en situación previa al concurso, pero tienes mucho activo, ¿no? Tienes muchos bienes, lo que pasa es que tus pasivos son superiores al valor de tus activos, entonces no vas a poder hacer frente a ellos. Si lo liquidas todo y lo pasas a Bitcoin, no te lo pueden quitar. Te podrán mandar a la cárcel 1 añito, 2 añitos o lo que sea, pero no te lo pueden quitar. ¿Qué van a hacer muchas empresas cuando se den cuenta de esto? Hacer eso precisamente. Entonces, eso generaría, por ejemplo, una cadena de impagos total, completa, donde los proveedores apenas recibirían ningún tipo de valor, ¿no? Que ya de por sí de un concurso de acreedores se saca muy poco valor, pero con esto ya es que sería una situación catastrófica, ¿no? Pensemos en otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, pensemos que robamos un banco y pasamos todo lo que hemos robado directamente a Bitcoin. Te pueden meter en la cárcel 20 años, pero es que cuando tú salgas, si has hecho bien el procedimiento de custodia y no les has dado tus claves y demás, vas a seguir teniendo todo eso ahí disponible para ti. Es claro, estamos hablando de un cambio completo en los incentivos. Y esto va a cambiar mucho, pues que estamos hablando de una redefinición del derecho de propiedad. Es que no estamos hablando de un moco de pavo, no estamos hablando del dinero mágico de Internet, estamos hablando de la redefinición del derecho de propiedad. Y eso, claro, eso es que va a llevar a cambios sociales muy importantes. Y estos son los que yo creo que debemos empezar a pensar, de los que debemos empezar a ser conscientes, porque va a ser un cambio político y social, ¿no? Mira, un poco retomando lo que has comentado durante la charla, y aquí un comentario que nos hace Arael, tú enfocas mucho, yo creo que es muy acertado lo que es que hay que tener siempre en vista lo que es la teoría de juegos y incentivos, ¿no? Que es lo que marca la diferencia en Bitcoin con respecto a otras criptomonedas, ¿no? Pero sin embargo, hay un pero en esto, ¿no? Que también como está diseñado, al final, por cómo se genera de una manera exponencial al principio y va a ser el crecimiento, se va desacelerando, eso permite que la gente que entró primero haya más acumulación, ¿no? Con lo cual hay una descompensación de poder, ¿no? Por ejemplo, están lo típico las ballenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, comenta Arael de que qué piensas que, por ejemplo, actualmente el 35% de Bitcoin se encuentra acumulado entre ballenas y fondos de inversión. Si eso no desvirtúa un poco el futuro del activo.
Bueno, yo creo que no, ¿no? Al revés, garantiza su revalorización, porque esta gente no lo va a querer soltar, no va a querer desprenderse de él. Precisamente esa es la función un poco especulativa, es decir, es tratar de adelantarse al futuro para obtener un beneficio. Si ellos han sido más perspicaces y se han dado cuenta de la naturaleza del activo, y nosotros hoy, por ejemplo, somos más perspicaces y nos damos cuenta antes que el 99% de la población de la naturaleza de este activo, obtendremos una revalorización por nuestra inversión, porque estamos anticipando al resto de la sociedad, estamos dando una señal al resto de la sociedad de que aquí hay algo valioso que ellos no están percibiendo. Entonces, sí que hay que tener muy claro que Bitcoin va a afectar radicalmente a cualquier posibilidad de redistribución de la riqueza o a cualquier proyecto igualitario. ¿Lo va a afectar? Claro que sí. O sea, es que esto no se puede obviar, como decía antes, no se trata de hacer juicios moralizantes sobre la pólvora, se trata de comprender cómo va a impactar en nuestras sociedades. Pues si tengo un activo que no me pueden quitar y soy millonario, voy a decir, quiero mi patrimonio o una parte significativa de mi patrimonio en esto y que no me toquen mi patrimonio. Eso va a pasar, está pasando y va a pasar mucho más. Entonces, claro que sí, claro que afecta, pero no al éxito de Bitcoin, sino afecta a la forma política en la que nos organizamos ahora. Por ejemplo, temas de redistribución de la riqueza van a ser mucho más complicados. Temas de subidas de impuestos van a ser mucho más complicadas. Temas de incrementos de gasto público van a ser mucho más complicados. Temas de expansiones monetarias sin ningún tipo de control van a ser mucho más complicados. Y ahí es donde creo yo que hay que empezar a reflexionar sobre el porvenir y sobre lo nuevo que hay que construir para relacionarnos adecuadamente, ¿no? ¿Qué nuevo marco social, qué nuevo contrato social podemos plantear? Y por ahí va mi segundo libro, por cierto. Una cosilla retomando un poco lo del libro, ¿no? En el libro, el eje central del libro está en la caída de lo que es la crisis del Estado actual que hay, ¿no? Que creo que se percibe bastante fácil. Sobre todo, yo siempre diferente, mejor muchas veces nosotros que estamos más metidos en el mundo cripto, estamos rodeados de una gente que tiene esa sensibilidad. Y muchas veces cuando sales de nuestra burbuja nos damos cuenta que no está tan difundido como nosotros creemos, ¿no? Pero bueno, el libro se bascula en esta crisis del Estado y bueno, y Bitcoin como lo que tú bien comentas, ¿no? Como un activo de inversión emitido por una figura totalmente descentralizada e inembargable, ¿no? Este concepto de Estado, ¿cómo crees que va a ir evolucionando? O sea, porque claro, esto es una cosa que a mí el libro me encantó, ¿no? Pero a mí el mayor pero que le veo es que se me hizo muy corto. Porque veo temas que hay que darían para muchísimo, ¿no? Y te dejan como con ganas de profundizar más, ¿no? Entonces, la gran duda es, esta crisis que tú ves en el Estado, que se percibe cuando tienes un mínimo de sensibilidad, ¿cómo crees que va evolucionando? O sea, ¿a qué formas políticas iremos? ¿Cuáles pueden ser los catalizadores, ¿no? Que aceleren este proceso? ¿Crees que será un proceso de años, de décadas? ¿Qué percepción tienes sobre este cambio, ¿no? Sí, el siguiente libro se va a llamar Micrópolis y precisamente trata de analizar esto, ¿no? Es decir, cómo se va a reorganizar políticamente el mundo. Esto es un poco complicado de ver, pero es que el Estado es una forma política muy concreta. El Estado es una forma política que aparece en el siglo XVII. Es decir, esto de organizarnos territorialmente cerrados con un gobierno central que hace el derecho, que dice lo que tenemos que hacer todos en un territorio común, donde hay un conjunto de ciudadanos libres e iguales que votan a unos representantes y eligen estos representantes lo que hay que hacer en todo el territorio, esto históricamente no ha existido. Es decir, tiene su origen muy concreto en una serie de sucesos históricos que empiezan con la crisis de la Iglesia Católica, con el protestantismo, que continúan con las monarquías absolutas, que continúan con la Revolución Francesa y que llegan desde ahí, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pensemos, por ejemplo, en España, ¿no? España tiene una forma jurídico-política muy distinta a la del actual Estado, la España imperial, ¿no? O la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque el rey no era el que hacía el derecho. El rey era simplemente la potestad, los ejércitos y demás, pero el derecho estaba tanto hecho por la Iglesia como por las cortes de los distintos territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque España se había constituido en un proceso de reconquista y entonces tenía unas zonas que no eran fronteras tajantes, sino que eran limes, como entenderlo no como una frontera delimitada como hoy, ¿no? Que eso es una cosa que tiene su origen en el Tratado, en la Paz de Westfalia, sino como
una zona de conflicto. Entonces, para que la gente se fuese a esas zonas de conflicto, tenías que dar un derecho singular, un jus singulare que se llamaba, que era como un derecho específico, una especie de privilegio para repoblar toda esa zona, porque si no, claro, ¿quién se va a ir a vivir a la frontera cuando te pueden invadir los norteafricanos, ¿no? Bueno, en este caso moros o demás. Entonces, se dan una serie de privilegios, pues bajos impuestos, mejores condiciones, impunidad para determinados delitos, y la gente se trasladaba allí. Esto eran las cartas de población. Pero claro, España está llena de pueblos que se llaman no sé qué de la frontera, porque la frontera iba avanzando. Entonces, justo estas cartas de población, claro, tú te habías mudado ahí con esa condición, pero la frontera avanza, pero tú no te quieres mudar, tú quieres quedarte ahí y con tu privilegio. Esto es lo que termina después cristalizando en lo que en España se han conocido como los fueros, que es la forma jurídica de vivir de cada territorio, de cada pueblo, ¿no? Pero esto no era algo hecho por el poder político, que era más monarquía, ¿no? O sea, el monarca influía muy poco en los fueros. Y en el derecho, en la aplicación de lo que el juez resuelve en el caso concreto, esto en el sistema anglosajón, por ejemplo, se ha mantenido mucho más. Entonces, aquí precisamente cuando entra la idea de soberanía, que es una idea que yo analizo en el libro y analizaré más en el siguiente, que es la fusión de lo jurídico y lo político, esto entra por Felipe V, ¿no? En la Guerra de Sucesión, Felipe V sí viene con esta mentalidad jurídico-política y lo primero que hace nada más ganar es quitarle los fueros a Cataluña, ¿no? De hecho, por eso ellos celebran el Día de la Diada, porque les arrebatan de alguna manera su forma de expresión jurídica, que al final es la forma de expresión de cómo ellos perciben la justicia, de cómo ellos perciben el funcionamiento de la realidad social. Y esto es lo que yo creo que está entrando en crisis de forma muy radical, ¿no? Esta forma de organizar la política desde arriba completamente, donde en la Unión, o sea, yo por ejemplo, yo he trabajado de auditor ambiental también, ¿no? Entonces, había una directiva que hacía la Unión Europea que tenía que cumplir un señor que reparaba carteles luminosos en un pueblo en Alicante. Era una normativa complejísima. Era un señor que tenía un taller en el garaje de su casa y reparaba los carteles luminosos de Benidorm. Y este señor se tenía que estudiar la misma normativa que yo tenía que estudiarme para comprobar que él cumplía. O sea, era un sentido completo, ¿no? O sea, llegas a tal nivel de poco atender a la realidad que generas una burocracia, una legislación descomunal que dificulta completamente el funcionamiento del día a día de las empresas, de los ciudadanos, incluso de la propia administración de la justicia. Decía un poeta amigo mío que la justicia va lenta por el peso de la ley. Es que es verdad, ¿no? Es que los jueces tienen su propio obstáculo para resolver los casos que se les presentan, es tener que cumplir con todas las exigencias que se les ponen burocráticas y además no atender a la realidad, sino que tienen que subsumir el caso concreto. O sea, el caso que se les presenta no tienen que resolverlo, sino tienen que hacer un encaje de bolillos para ver cómo encaja en la ley y ya después, tal y como está dicho en la ley, pues resuelven, ¿no? No en base a su percepción de justicia, sino en base a lo que diga la ley. Estos son sistemas muy cambiantes. Entonces, sin intentar entrar mucho más al trapo, ¿dónde creo que entra yo aquí Bitcoin? Claro, en el momento en el que tú te puedes independizar económicamente, tú tienes mucho poder de negociación. Tú dices, oye, chavalote, que a mí no me puedes subir ya tanto los impuestos. Oye, que a mí esta regulación que me estás poniendo aquí no me gusta. Y si quieres obtener mis fondos, si quieres obtener mi dinero para redistribuirlo, dame unas condiciones más ventajosas. Si esto lo hacen grupos de personas, se van a crear lo que estamos hablando, que son asociaciones de libertad de gobierno, ¿no? Que hay un pensador francés que se llama Gustave de Molinari, que tiene un libro que se llama La producción de seguridad, es muy cortito también, y precisamente habla del monopolio de la violencia, ¿no? Cómo carece completamente de sentido desde el punto de vista de teoría de mercado que haya un monopolio sobre la violencia. Entonces, yo lo que creo que confluyendo estas características vamos a ver cómo más ciudadanos se agrupan en asociaciones de libertad de gobierno para negociar de tú a tú con estados para que les dejen montar su ciudad privada, por eso el título de Micrópolis, donde ellos allí tengan su propia jurisdicción, donde tengan su propia forma de vivir. Por ejemplo, pensemos en el ámbito educativo, pensemos en el ámbito de la seguridad, pensemos en el ámbito empresarial. Es decir, a mí se me antoja como que están muy bien alineados los incentivos para que esto suceda, porque las empresas pierden mucha competitividad, las empresas europeas pierden mucha competitividad por la normativa europea que se hace. Por ejemplo, pensemos en el sector del automóvil, lo dañado que está, ¿no? Y la poca capacidad de competir que tiene con Tesla, por ejemplo, que mencionábamos antes, ¿no? Entonces, se me antoja posible, factible, que se hiciese una ciudad privada para la producción y fabricación de coches, ¿no? Donde haya mucha más sinergia empresarial, los impuestos sean más bajos y la regulación que tengan allí sea una regulación propia para el sector que el sector ha decidido, ¿no?
O pensemos, por ejemplo, en los youtubers, ¿no? Los youtubers han tenido que ir a Andorra, que prácticamente es una micrópolis ya per se, ¿no? Entonces, ¿por qué no esta España despoblada que tenemos ofrecemos servicios muy personalizados y hacemos un proyecto político, económico para España, donde se puedan ir construyendo ciudades privadas para atender a los intereses de muchos ciudadanos y de muchos grupos de estas asociaciones que se podrían agrupar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que los bitcoiners del mundo se unen en la Asociación de Bitcoiners Libres del Mundo y dicen, oye, mira, tenemos aquí 200.000 millones de euros. Al gobierno que nos deje una parcela de su territorio para vivir allí, le damos el 10% al año. Pues yo creo que hay muchos gobiernos que estarán muy incentivados a aceptar esto, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo en territorio europeo, en España o en otro tipo de países, ¿no? Yo creo que son cosas que pueden ser muy interesantes y que al final pues no deja de ser una herramienta nueva que se abre para gestionar de una manera distinta la política, ¿no? Para cambiar la forma que tenemos de vivir, que además ya no encaja, ¿no? Es como una talla única para gente radicalmente distinta y con intereses radicalmente distintos. Es como si no pudiésemos pedir la camiseta que nos gusta a nosotros personalizada, sino que tuviésemos que aceptar una camiseta estándar que se reproduce de forma centralizada por el gobierno. Y sobre el proceso, ¿no? Lo que puede catalizar o acelerarlo, ya sé que es muy complejo, bueno, que es como tener una bola de cristal y mirar al futuro, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar? Porque al final está clarísimo, ¿no? Que vivimos en un sistema de confianza, que al final no sabemos cuánto se puede estirar la goma, ¿no? Pero ¿atisbas algún cambio o algo que puede producir todas estas cosas que estamos comentando que se acelere, ¿no? Que la adopción, por ejemplo, de Bitcoin o esta caída del Estado entre en un aceleramiento? ¿Algún hecho o algo que tengas en mente? Yo esto lo analizo desde otro punto de vista, ¿no? Que es el de la crisis de la autoridad. Como comentaba antes, la idea de soberanía es la fusión de la autoridad y la potestad. La potestad era representada por la monarquía, porque tenía el poder, ¿no? Eran los ejércitos, era este tipo de cuestiones, y la autoridad estaba muy representada por la Iglesia, ¿no? Por la Iglesia, por sus juristas, por las cortes, es el saber socialmente reconocido. Actualmente esa forma política está, esta fusión de la potestad y la autoridad de la soberanía se encuentra en el sistema de partidos, ¿no? Donde los partidos políticos son los que tienen el usufructo de esta soberanía y el cuarto poder, que son los medios de comunicación, ejercen de autoridad. Ellos dicen lo que es el saber socialmente reconocido. Pero hay una crisis muy fuerte ahí. Hay una crisis porque han aparecido los creadores de contenido, los youtubers, los streamers, y para una generación, para varias generaciones ya completas, ya no reconocen a lo que los medios de comunicación tradicionales reconocen como potestad y como autoridad. Entonces, producen fenómenos de abstención muy alta, de descolgamiento político y demás, porque estos youtubers que todavía no son conscientes del poder que tienen, ya no sancionan al poder político y a las medidas del poder político. Entonces, para sus seguidores, esto ya es radicalmente distinto. Entonces, estamos viendo una fragmentación. El término que utilizamos Adolfo y yo, que es con el que voy a coescribir el siguiente libro, es el de fork, es una bifurcación. Va a producir también cambios, los jóvenes ya no van a percibir a sus líderes políticos como líderes, como autoridades, van a percibir a estos youtubers. Entonces, claro, estamos hablando del inicio del proceso porque son extraordinariamente jóvenes, la inmensa mayoría no llega a los 30 años, pero y sus seguidores muchísimo menos, sus seguidores deben tener aproximadamente unos 5 o 10 años menos que ellos. Entonces, cuando ellos crezcan y se conviertan en gente con 40, 45 años, 50 años, sus seguidores también habrán crecido, también tendrán intereses políticos y les percibirán a ellos como figuras políticas con las que quieren vivir o bajo cuyo modelo de vida o de pensamiento les gustaría formar parte, ¿no? Y es ahí donde yo creo que también encaja muy bien la idea de Micrópolis, ¿no? Es decir, que sean estos youtubers los que tengan ciertas cualidades para arrastrar a personas a estas ciudades. Porque pensemos, pues el Rubius pues tiene 40 millones de seguidores, ¿no? Es decir, no estamos hablando de poca cosa. Entonces estamos hablando de verdaderas salvajadas
que ya me gustaría a mí que los medios de comunicación tuviesen estos movimientos, ¿no? Y sobre todo es que se han descolgado completamente, ¿no? Que se ha descolgado, o sea, yo llevo 7 años sin ver la televisión, yo tengo 27 años. Yo llevo 7 años sin ver la televisión. O sea, yo me entero de lo que dice la televisión porque hablo con mis padres o porque hablo con otras personas que ven la televisión, y cuando veo una idea nueva que no sé de dónde ha salido, digo, ya está, lo han visto en Telecinco, lo han visto en no sé qué, lo han visto en no sé cuánto. Pero yo no estoy vinculado a eso, yo no estoy relacionado a eso. Y es ahí donde yo creo que se va a producir esta escisión. O sea, que es cuestión de tiempo. El propio peso generacional hará que se vaya dando. Vale, Yo creo que perfecto. si esa alineación entre un activo que te permite independizarte y una autoridad distinta que no te reconoce a lo establecido como autoridad, va a ser lo que provoque la ruptura. O Bien. transición, depende de cómo lo hagamos. Nos pregunta Piluca si tienes idea de cómo funcionan, un poco la idea que tienes de las micrópolis, ¿no? Las ciudades privadas en Honduras, si tienes idea de cómo funcionan. Exacto, son proyectos muy interesantes. Yo todavía no he tenido la oportunidad de hacer una inversión en ellos. ¿Por qué? Porque esto es un poco por propia personalidad, ¿eh? A mí no me gusta estudiar las cosas concretas tal y como están funcionando, porque entonces me impresiona mucho en lo que yo pienso, ¿no? O sea, si yo leyese a alguien lo que piensa él sobre Bitcoin, o sea, yo para escribir el libro sobre Bitcoin no me he formado en Bitcoin, me he formado en todo lo que hay alrededor de Bitcoin y luego he tratado de abordarlo, ¿no? Me he formado en Derecho, en Filosofía Política, en Economía, en Teoría Monetaria, en un montón de cosas, y ya después he estudiado Bitcoin desde su... No lo que dice otro sobre Bitcoin, sino Bitcoin concreto, ¿no? Y con esto me pasa un poco lo mismo, ¿no? Prefiero formarme en historia política, en filosofía política, en derecho, en historia, en otros ámbitos, para imaginar yo mismo por mi cuenta cómo sería, porque si voy allí y veo cómo funciona, lo que luego escriba va a estar muy relacionado con cómo funcionan estas sociedades, no con cómo yo me las imagino. Entonces, son muy interesantes. De hecho, yo participé en un debate sobre la Bitcoin City con un profesor de Harvard y alguna gente también de El Salvador, y yo creo que son el inicio, ¿no? Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo sin pensar en esto, o sea, llevamos 400 años sin cuestionarnos la forma política. Entonces, llevamos 400 años de retraso respecto de cómo nos podemos organizar socialmente y de cómo podemos funcionar. Y este es el ejercicio que hay que hacer ahora muy rápido, porque como que la crisis de esta forma política está ya asomando y sin embargo no tenemos nada pensado. Entonces, es ahí donde yo creo que van a empezar a aparecer un montón de experimentos en esta línea, pero también es necesaria o más necesaria esta reflexión de largo recorrido sobre el porvenir de estas micrópolis. Y recuperando una pregunta que me hacías antes que no he respondido, los tiempos, ¿no? Yo creo que vamos a verlo a lo largo de este siglo. De este siglo y del siguiente, yo creo que sí que vamos a ver estos cambios, vamos a empezar a verlo, pero todo va más lento, igual que como comentaba en la previa con el libro, todo va más lento, va muy rápido, pero va más lento de lo que parece, ¿no? Porque si bien la crisis del Estado yo creo que no tardará mucho, ¿no? Es decir, que pronto veremos cómo los estados se convierten en incapaces de cumplir con las expectativas que habían generado sus ciudadanos, y eso para mí eso es la crisis del Estado, ¿no? Pues como gente con pensionistas que pensaban que iban a llevar la vida maravillosa de comprarse casas y vivir a todo trapo 35 años sin trabajar, porque se jubilaban a los 65 y hasta los 100 o 90 o los que vivan, pues no iban a trabajar, iban a tener unos sueldos que se van a permitir unos niveles de vida altísimos. Pues con la inflación, con los recortes de gasto público y demás, pues pueden ver esto peligrar muy seriamente. Y es ahí donde yo creo que la confianza que habían depositado en el Estado va a decir, oye, no me estás dando lo que a mí me habías prometido, no me estás dando las expectativas que a mí me habías prometido, pero como no tenemos ninguna herramienta para exigirle que cumpla, vamos a romper, ¿no? Porque ahora sí que tenemos una herramienta para decir, oye, si a mí no me das lo que me has prometido, yo me voy fuera. Yo no quiero seguir participando de esto. Es ahí donde yo creo que se va a producir esa crisis. Pero sin embargo, la transición tarda mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la Bitcoin City, ¿no? Pues está programada para empezar a funcionar dentro de 4 años. Claro, este proyecto político depende íntegramente del presidente de El Salvador. Si el presidente de El Salvador es asesinado o cambia el gobierno o lo que sea, el proyecto de esa ciudad se va al garete, ¿no? Se va al traste completamente. Entonces, el poder político lo primero es no va a querer soltar el poder político, no le va a interesar que haya alternativas, no, entonces lo van a obstaculizar, van a poner muchas dificultades, van a poner muchas trabas y no va a ser un proceso lento, ni fácil, ni cómodo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los países que permitan este tipo de innovaciones y de novedades en el ámbito político van a ser tan prósperos
que van a tender a que aparezcan muchos más, o sea, el resto de países, va a decir, oye, es que esto lo están haciendo, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos y ellos se van a llevar los beneficios de hacerlo primero. Entonces, va a generar cierta competencia y vamos a ir a una cosa que Naval decía que era un mar de estados socialistas fallidos con ciudades privadas libres muy prósperas, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, algo que ya está en el ambiente, ¿no? Con películas como Elysium o películas en otra línea, y yo creo que ya se puede intuir por dónde puede ir la cosa, ¿no? Un poco sobre la gestión. María, por ejemplo, hace una pregunta muy guay, que es en este futuro, con estados en crisis, junto con individuos autónomos desde el punto de vista económico y organizados en esas micrópolis, internamente se regularían con una DAO. Yo es que no termino de ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí me parece, o sea, no hay que aplicar descentralización a todo. Para mí es una cosa como importante, ¿no? Porque la gente pasa, ¿no? Hay un capítulo en Los Simpson donde precisamente se refleja cómo los ciudadanos votan porque pasan olímpicamente de la política, ¿no? Es decir, ellos quieren que alguien se encargue del marrón de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final es verdad que hay que tener en cuenta que mucha parte de la ciudadanía no está interesada o no quiere llevar a cabo su vida y no quiere formar parte de la organización. Entonces, la descentralización no se debe aplicar a absolutamente todo, o no tiene sentido. Hay cosas que tienen razonabilidad que estén centralizadas. Para mí, una distinción esencial que he visto o que he analizado, que he podido pensar, es la separación entre potestad y autoridad, ¿no? Aquellas formas políticas que mantienen una separación tajante entre la potestad y la autoridad, o sea, entre el poder socialmente reconocido y el saber socialmente reconocido, tienden a la prosperidad, tienden a la estabilidad, tienden a la riqueza, tienden al bienestar, tienden a buenos valores sociales. Y aquellas en las que este principio se corrompe, se fusiona, pues tienden a la degradación, a la corrupción, a la pobreza, a todo tipo de salvajadas, ¿no? Y por eso a mí me parece, o sea, que ese principio es el principio con el que se debe pensar el futuro, ¿no? Es decir, que el que tiene el poder de ejecutar no sea el mismo que el que dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Porque si no, claro, si tú eres el que tiene la espada y eres tú el que dice lo que está bien y lo que está mal, estás incentivado a convertirte en un tirano, ¿no? Directamente. Pero sin embargo, a mí me gustaba mucho de pequeño cuando te decían esto de para que los hermanos repartiesen justamente un trozo de tarta, por ejemplo, uno cortaba y otro elegía qué trozo de los dos que había cortado se quedaba. Entonces, esto obligaba al que cortaba a cortar muy precisamente para llevarse él la mejor parte, ¿no? Pues este yo creo que es el sistema de incentivos que hay que alinear. Es decir, que no puede ser que el que corte la tarta también elija el trozo que se queda, porque entonces va a tender a quedarse el más grande. Que eso es lo que yo creo que pasa un poco hoy. Nos pregunta María si estas micrópolis te las planteas como una tiranía clásica, modelo Pericles, pero aplicado al youtuber o consejo de youtubers. La verdad es que me las imagino más, no tanto como tiranías clásicas, porque al final una cualidad yo creo de este tiempo va a ser la movilidad, es decir, que si no te gusta una te vas a ir a otra, entonces eso va a desincentivar mucho el sistema de tiranías, como comunidades muy arraigadas, ¿no? Es decir, comunidades que tengan unos intereses muy comunes, que sean esos los que les hagan trasladarse a esa zona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué personas tienden a irse a Andorra? ¿No? Pues Andorra es un país conservador que tiene bajos impuestos, ¿no? Entonces, la gente que tenga intereses en preservar su patrimonio, en vivir, y que te guste la montaña, porque a mí, por ejemplo, me encanta esquiar, entonces, pues me parece maravilloso. Si te gustan estos elementos y te gusta la tranquilidad, pues tienes un sitio allí para irte, ¿no? Pero, por ejemplo, pues hay cuánta gente que le encanta salir de fiesta, pues no se va a plantearla, pues, o la playa y odia el frío, pues no se van a ir a Andorra, ¿no? Van a buscar una comunidad que cumpla lo mejor, pues sí, yo quiero bajos impuestos, o yo quiero sanidad pública, universal, que me cubra absolutamente todo, o yo quiero una educación de tal manera, de tal no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo creo que vamos a tender a eso que comentaba antes, ¿no? A que ya no sean tallas únicas que se hacen desde el centro, o sea, no estas tiranías centralizadas, sino más que cada uno pueda tener su talla personalizada de camiseta y allí se pueda trasladar, ¿no? Que donde se vayan acomodando todos estos elementos. Un poco lo comentabas antes, ¿no? Que era
que los estados sean más, que vengan estas ventajas, ¿no? Y que sean más aventurados, pues que hagan una ventaja competitiva contra otros estados que la perciban más tarde, ¿no? Lo que pasa es que yo veo una contradicción muy fuerte, porque tú al final vemos que nuestros políticos son cortoplacistas, ¿no? Bitcoin lo puedes percibir como su némesis en políticas monetarias, ¿no? O sea, es como un poco levantarle la liebre a la población de una cosa que se puede volver contra ellos, ¿no? ¿Tú crees que de verdad se van a sentir incentivados, que habrá más países como El Salvador que vayan detrás? Y que, ya me entiendes, o sea, políticos de verdad que les importen sus ciudadanos y no sus intereses cortoplacistas. ¿Eres optimista con que otros países sigan la estela de El Salvador? Pues está claro lo que dices tú, que si estás en lo que dices tú, como ahora lo que se ha visto con Rusia, ¿no? Han usado el dólar y el euro como un arma, ¿no? Entonces está clarísimo que otro país en un futuro que quiera hacer una jugada parecida a la que quiere hacer Rusia y que se vaya a enemistar con los de siempre, ¿no? Con la OTAN, con Estados Unidos, pues puede jugar esa jugada antes, ¿no? Pero fuera de ese teoría de juegos concreta, ¿no? ¿Tú ves a los países incentivados a seguir la estela de El Salvador? Pues es que eso es un poco lo que yo creo que hay que ver, ¿no? Yo creo que es interesantísimo porque el tema aquí es que había un statu quo desde la Segunda Guerra Mundial que no se había tocado, ¿no? Prácticamente, bueno, desde la caída del muro de Berlín, si queremos ponerlo más cerca, la caída de la Unión Soviética, el escenario geopolítico internacional no se había movido. No se había movido. Entonces les ha permitido montar un sistema, un tinglado financiero y económico que ellos han considerado muy estable, pero se les ha ido completamente de las manos. Entonces, uno de los capítulos del libro precisamente se llama así, ¿no? El callejón sin salida de los bancos centrales. Es decir, yo creo que pensando que este sistema era un final de la historia o que no iba a haber más nada más, que ya hemos llegado a una especie de paz perpetua, no iba a cambiar absolutamente nada. Y iban a poder hacer y deshacer lo que quisiesen. Entonces, claro, aparecen varios elementos. El primero es el movimiento geopolítico de Rusia, que es, por así decir, como están las fichas del ajedrez en el tablero y no se han movido en décadas, y de repente alguien avanza con un peón, ¿no? Claro, esto obliga al resto a moverse. Entonces, obliga al resto a posicionarse. Obliga a la India a decir si le compra más barato el petróleo o no, porque si no se lo compra China. Obliga a Estados Unidos a ver si va a aplicar sanciones o no. Obliga a Alemania a ver si le sigue pagando 1.000 millones de euros al día en petróleo o no. Entonces, claro, obliga a todo el mundo a mover ficha. Y claro, esto es como no sabemos las consecuencias que va a trasladar todo esto, pero sí sabemos que el sistema geopolítico internacional que habíamos conocido va a cambiar, porque todos los agentes van a tener que mojarse, van a tener que cambiar. Ya no va a haber ese consenso por el que nosotros no decimos nada, miramos para otro lado y cambiamos todo. Como decías, el usar el euro y el dólar como un arma es un problema. ¿Por qué? Porque se percibían como asépticos, como neutrales, como yo puedo tener mis reservas en esto, pero si me lo pueden congelar, me lo pueden modificar, me lo pueden manipular cuando quieran y como quieran, los sistemas de caja de conversión, es decir, hay muchos países que sus monedas están respaldadas en dólares, es decir, que emiten una moneda nacional que a lo mejor son 7 rublos o 7 X por cada dólar, pero ellos tienen que tener esos dólares en sus bancos, ¿no? Claro, a lo mejor ahora no les interesa y dicen, oye, ¿y si nos planteamos una cesta de monedas con euro, dólar, criptomonedas y demás? Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero volviendo al tema, es que es como la pólvora, es que la pólvora afectaba efectivamente a la potestad completamente, ¿no? O sea, afectaba a mis ejércitos radicalmente. Los afectaba, es decir, mis militares ya no me valían. Es que necesitaba otros militares nuevos. Es que mis murallas de mis ciudades ya no me valían. Porque si yo me empeñaba en quedarme con eso, llegaba un español con sus arcabuces y me destrozaba toda la caballería. Entonces, me veo obligado. Es que no es que quiera o que no quiera, es que si me empeño, pierdo. Si me empeño, mis empresas son menos competitivas. ¿Qué pasa ahora? En Estados Unidos casi todas las empresas, o sea, bueno, casi todas las empresas, es el país cuyas empresas más adopción de Bitcoin tienen, ¿no? Eso significa que las empresas estadounidenses van a ser más solventes que las del resto de los países en periodos largos de tiempo. Claro, si China lo que hace es no permitir a ninguna empresa tener Bitcoin, lo que está haciendo en realidad es hacer que sus empresas sean menos competitivas en el futuro. Entonces, ¿qué vamos a ver en el futuro? Cómo Estados Unidos sigue sobrepasando de forma muy significativa a China, simplemente por una cosa tan sencilla como esta. Entonces, eso va a obligar al resto de países a moverse, eso va a obligar al resto de países a decir, oye, ¿qué hacemos? Porque esto está aquí, no lo podemos parar y se ha abierto la puerta, ya no podemos volver al sistema anterior. Estamos en un callejón sin salida porque
efectivamente necesitamos esto, pero tampoco lo podemos dar del todo y tampoco porque nos afecta a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con esto? ¿Cómo vamos a jugar con esto? Porque nos puede beneficiar pero con unas cosas, pero nos puede perjudicar con otras. Y es ahí, en ese cálculo, donde cada político tendrá que hacer su cálculo concreto, ¿no? Y donde cada ciudadano también va a hacer su cálculo concreto. Entonces, es una reorganización, un cambio completo de la lógica en la que hasta ahora nos relacionábamos. Porque es que es extraordinariamente sencillo para cualquier ciudadano independizarse ahora de las decisiones económicas de su país. Un venezolano ahora mismo puede vivir en Bitcoin perfectamente. Y Venezuela no puede hacer nada contra él. De hecho, yo conozco a venezolanos que utilizan Bitcoin para comprar mercancías que no pueden comprar por otra vía porque hay que pagar en dólares o lo que sea, y no tienen sistemas. Y compran sus productos a través de Bitcoin en Estados Unidos y desde eso lo venden en Venezuela. Entonces, claro, en el momento en el que se permiten todo este nivel de perrerías y de controles para toda la parte de la población, pues los gobernantes también van a tener muchos problemas, porque claro, si te lo hace uno, pues sí, vas con todo el aparato del Estado a aplastar a ese uno. Pero si te lo hacen 5 millones de personas, ¿qué aparato del Estado soporta eso, no? En España hay 5 millones de personas con crédito activo. 5 millones de personas. ¿Qué Hacienda puede controlar eso? Nos plantean un clásico. Es, ¿cómo crees que puede afectar al futuro de Bitcoin la irrupción de la computación cuántica? Bueno, simplemente se actualiza, o sea, Bitcoin es un sistema de código abierto, entonces simplemente se actualiza el protocolo con sistemas de seguridad actualizados a computación cuántica y ya está, ¿no? Es decir, al final hay que pensar que los desarrolladores de Bitcoin son la gente más top del planeta, ¿no? Es decir, el antiguo CEO de Twitter, Jack Dorsey, deja Twitter para dedicarse única y exclusivamente a proteger Bitcoin y a trabajar sobre Bitcoin. No estamos hablando de el CEO de los jamones del pueblo de Extremadura, de no sé qué, se va a dedicar a esto de los Bitcoins. No. Estamos hablando de el CEO de Twitter, deja Twitter para dedicarse a esto, ¿no? Entonces, los desarrolladores son los que más saben de todos estos puntos, ¿no? Además de que la computación cuántica todavía está muy, muy, muy lejos de llegar a ser algo significativo, y aunque lo llegase a ser, yo no me preocuparía por Bitcoin, ¿no? Que al final tiene unos niveles de seguridad muy altos, sino por nuestras cuentas bancarias, nuestras cuentas de correos y cualquier cosa que tengamos, porque tiene unos niveles de protección completamente ridículos. Entonces, adivinar 24 palabras, un passphrase, incluso tú te puedes proteger de todo eso con sistemas de time lock y demás, o de multifirma, pues bueno, compáralo con tu PIN del móvil y lo que cuesta hackear eso, ¿no? O sea, que decir que yo no lo último que me preocuparía sería por la seguridad y la integridad de Bitcoin. Vale, un poquito, nosotros, por ejemplo, en Agalbit, bueno, el círculo en el que nació Agalbit fue la divulgación, ¿no? O sea, gente que teníamos este conocimiento, que nos había llegado de una manera desinteresada y lo queríamos transmitir a nuestra gente de cercanía, ¿no? En este caso fue Galicia, pero bueno, aunque tenemos, hablamos con gente de todo el mundo, ¿no? Pero ¿cuál crees que tiene que ser el foco? Porque, por ejemplo, tenemos unas estructuras clásicas, ¿no? ¿Me entiendes? Estamentos públicos, empresas, ¿no? Que son más reticentes al cambio, ¿no? ¿Tú cuál crees que tiene que ser el camino para llegar a ellas? ¿O es mejor lo que estamos viendo un poco ahora, ¿no? Que es más fácil llegar al particular porque percibe un poco más las ventajas? En esta teoría de juegos que comentabas antes, él sí que percibe estas ventajas más en primera persona y será tal esa masa que al final las estructuras no le quedará otro remedio que bascular porque hay una masa crítica que les arrastra. O sea, ¿crees que al final, dónde tenemos que hacer el foco? ¿En el uno a uno o directamente en esta divulgación focalizarnos en estructuras, organizaciones que pueden acelerar este proceso de adopción? Esto es interesantísimo, ¿no? Porque para mí era un problema que yo no era capaz de resolver hace unos meses por ejemplo, yo me di a conocer porque hice una entrevista, bueno, aquí como me veis, pues tengo una foto editada con unos ojos láser, ¿no? Entonces, ir a plantear la posibilidad de que yo vaya a una empresa del IBEX a contarles todo este rollo es complicado, ¿no? o en el programa en el que me di a conocer, que es, o sea, porque yo por lo menos me llamo Álvaro de verdad, entonces, bueno, hay cierta cercanía, pero yo me di a conocer un programa que se llama el podcast de Lunaticoin. Y claro, directamente es anónimo, es decir, ni cara, ni nombre, ni nada. ¿Cómo vas a trasladar este conocimiento tan preciso o tan profundo que a ti te ha llevado mucho tiempo trasladar si no puedes hacer una conexión con la empresa clásica, con las instituciones clásicas y demás? Entonces,
se me ocurrió la forma de resolverlo. Claro, yo soy auditor de cuentas, entonces el auditor de cuentas tiene un trato muy personal y muy directo con los directores financieros, con las cúpulas de las empresas. Entonces me ocurrió juntar a los consultores, a los auditores y demás con la gente que tiene este conocimiento. De ahí van a hacer mi empresa que saldrá en las próximas semanas, que se llama BTC Consulting, ¿no? Somos 7 socios y 3 empresas colaboradoras y precisamente vamos a trabajar en eso, en acercar Bitcoin a las instituciones, a las empresas, a los grandes patrimonios, a todos estos que pueden llegar a realizar realmente un cambio significativo, ¿no? Incluso estamos trabajando también en asociaciones, estamos trabajando también en el poder político, ¿no? En hacer un foro de alto nivel para que la regulación tenga en cuenta todos los problemas que se están planteando, ¿no? Por ejemplo, los temas de las permutas. O sea, el tema de las permutas a mí me parece una salvajada en la tributación de las permutas, pero además tiene poco sentido jurídico. También temas como la prevención, es decir, yo creo que es esencial en este campo trabajar en la prevención de los delitos, por ejemplo, lo que comentaba del alzamiento de bienes. Creo que es esencial y que van a necesitar nuestra colaboración también, es decir, que ellos se van a ver tan perdidos que van a necesitar nuestra colaboración. Y eso yo creo que es una herramienta muy buena para poder hacer un win-win, es decir, ¿vale? Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero no nos saquéis una noticia cada 2 días en el periódico de turno diciendo que esto es el timo de la estampita, ni poniéndonos una regulación imposible de cumplir y unos requisitos auténticamente salvajes que disuaden precisamente a estos inversores de acercarse, ¿no? Porque yo entiendo que si eres un inversor que va a meter 100 millones de euros en Bitcoin, pero ¿qué marco jurídico tiene esto? ¿Qué obligaciones tengo esto? ¿Qué obligaciones tiene esto? ¿Lo tengo que custodiar yo? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo lo hago? Mucho tiempo, mucho problema, mucho tal. No paso olímpicamente, ¿no? Entonces, sobre todo si te viene un tío con unos ojos láser y no sé qué, entonces me desentiendo. Pero claro, si te acerca el consultor clásico, el auditor clásico que tiene confianza o el político clásico que tiene confianza y te dice, oye, mira, esto no son los tulipanes, esto es una cosa bastante seria que hay que tener en cuenta, que ha venido y que va a cambiar las cosas, te contamos de qué va. Y plantéatelo seriamente porque como comentábamos antes, ¿no? Como comentaban antes, el tema de, no es que los que lo compraron al principio, claro, tienen mucho, claro, es que estamos hablando de que hay 21 millones. Es que estamos hablando de, o sea, hay 80 millones de millonarios en el mundo, ni siquiera tocan a 0,16, creo, más o menos, o una cosa así de Bitcoin por barba. Entonces, vamos a plantearnos seriamente las posibilidades reales que tiene para nuestro país, para nuestras empresas y para nuestros sectores todo esto. ¿Desde dónde lo enfocaría? Es que no sé por qué a ellos les entra muy bien todo lo demás, todo lo que no es Bitcoin. Entonces, yo lo enfoco más desde el tema, o sea, cuando hablas con ellos, pues desde el punto de vista del tema de los criptoactivos, porque les gusta más, y luego ya por ahí se precipitan directamente a Bitcoin. Pero yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Tratar de acercarlo con los perfiles que ellos tienen más clásicos y que el enfoque sea como una nueva categoría de activo con la que van a tener que lidiar y que este trabajo lo van a tener que hacer. En mi cabeza, básicamente es como imaginarse a mogollones de gente en una isla, o sea, bueno, en una ciudad, que van a tener que pasar a la otra ciudad y todavía no hay un puente, ¿no? Y van a tener que pasar porque la otra ciudad pues, va a empezar a haber un incendio, va a haber no sé qué, va a haber no sé cuántos. Y hay que construir ese puente, hay que construirlo porque si no la gente se va a ahogar en el río, va a morir en el incendio, van a pasar un montón de cosas. La gente tiene que saber qué es esto, tiene que saber cómo custodiarlo, tiene que saber cómo comprarlo, tiene que saber qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, porque si no van a caer en muchas estafas, si no van a perderlo por errores de custodia, si no van a ser muy vulnerables a ataques físicos y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, antes de precipitarse, yo siempre recomiendo que se formen, que tengan claro qué están haciendo, porque si no entiendes lo que estás haciendo, estás corriendo riesgos muy altos, por eso hay que hacer un análisis muy personalizado caso por caso. Y, ¿por qué no? Formación, generar puestos de trabajo relacionados con el sector y demás, que yo creo que van a ser extraordinariamente útiles, ¿no? Pues hacer másters, hacer cursos, hacer cursos de posgrado, hacer cosas de este estilo, yo creo que va a ser muy necesario, ¿no? Porque es que hay que hacer literalmente una transición para millones de personas en el mundo. Entonces, esto es muy heavy, o sea, es una transición de un sistema económico, político, financiero, y hay que estar preparado para eso. Y yo no tengo la sensación de que la gente se esté preparando para eso, y sin embargo sí empiezo a ver ya cómo empiezan a subir los tipos de interés, sí empiezo a ver ya cómo el fin de la moratoria de los concursos de acreedores está a la vuelta de la esquina, sí empiezo ya a ver cómo
sistemas que hasta ahora hemos considerado que son perpetuos, naturales y que tal, empiezan a entrar en peligro, ¿no? Con una inflación del 10%, ¿cuánto puede sostener un incremento de las pensiones vinculado al IPC? Estamos hablando de 13.000 millones de euros para el año que viene. Es que es una barbaridad, claro. Entonces, esto es lo que hay que pensar y esto es en lo que hay que prepararse, porque si no, la sociedad española, concretamente la española, creo que va a sufrir muchísimo. Esperemos que al final este mensaje cale y lo que dices tú, está claro que la transición se va a hacer, pero esperemos que se planifique bien, ya me entiendes, y que sea todo planificado se puede hacer bien, ya me entiendes. Lo malo es cuando tienes que hacer las cosas a correr y sin tiempo, ¿no? Exacto. Esperemos que haya esa visión y lo que tú bien comentas, que haya gente con altura de miras y que sepa a lo que nos dirigimos y quiera ayudar a la población, ya me entiendes, ¿no? Porque al final detrás de esto, que esto hay grandes fortunas, lo que son grandes patrimonios, pero también hay gente que tiene sus ahorros, lo que tú dices, y al final queda muchas veces en manos de lo que es tú, de auténticos delincuentes sin ningún tipo de protección, me pillas, ¿no? Entonces al final es eso. Esperemos que tengan esta visión. Esperemos que tengan esta visión. Yo quiero ser optimista, ¿eh? A ver. Yo también. A mí la gente me llama catastrofista, digo yo, pero si yo soy pesimista respecto al corto plazo, pero respecto del futuro yo soy extraordinariamente optimista. Tenemos unos incentivos altísimos a hacer las cosas muy bien, a que cambien de forma radical. Lo que pasa es que es verdad que las transiciones a lo largo de la historia pues, han sido problemáticas, pero luego lo que se construye construimos muy rápido. En cuanto se nos quitan los palos en las ruedas, construimos extraordinariamente bien, extraordinariamente rápido, crecemos muchísimo y innovamos y somos unas máquinas. Entonces yo soy súper optimista. Nada, pues por no extendernos más, porque aparte sé que en breve tienes otra charla y hoy por lo menos descansar un poco, si no vas a hacer un reenganche. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Álvaro o a algo, pues que lo diga por el chat o que abra un momento el micrófono y que lo comente. ¿Nada? Bueno, pues nada, desde mi parte, pues Álvaro, nada, eternamente agradecido, expectante de saber más del segundo libro y ver lo del consulting, a ver cómo te va y cómo lo movéis. Y nada, cuenta con Agalí para lo que consideres, aquí tienes unos amigos para, lo dicho, para lo que tú veas y nada. No sé si Freddy quieres aportar algo, Ramón, ¿queréis comentar algo más? Sí, bueno, por mi lado también darle las gracias a Álvaro por su tiempo, ha sido muy interesante. Pocas veces tengo la sensación de que se ha dicho tanto y queda tanto por decir, porque podríamos estar aquí 2 horas más perfectamente. Y quería preguntar a Álvaro también, y sobre todo para la gente que está aquí, ¿cuál es la mejor manera de comprar tu libro? Sí, lo podéis comprar en libros.com, que yo creo que es una forma, porque además os dan el PDF y así para que no me escuchan, lo podéis ver con otras personas y demás y bueno, al final se trata de que la gente pues pueda acceder también a este conocimiento. Tiene un coste muy bajo el digital de 4 euros, una cosa así, pero la edición en papel también es muy bonita, entonces yo la recomiendo también a través de ahí, en Amazon también. Sin ningún tipo de problemas. Yo son las 2 vías más cómodas y las mejores. Además, desde libros.com lo envían bastante rápido y son muy majete. Lo acabo de compartir en nuestro grupo por si a alguien le interesa. Y lo de 2 horas más, efectivamente, es que esto me pasa siempre. Por eso decía en la previa que yo puedo ir para hablar 1 hora y acabo hablando 5, sin ningún tipo de problema. Nada, y nosotros encantados. Bueno, pues como siempre, fantástico, porque efectivamente ya no es solo que puedas hablar muchas horas de esto y que todos estuviéramos interesados, es que en esta hora y pico, hora y media, has dicho tantas cosas, o sea, como hablas muy rápido, es absolutamente maravilloso, es decir, es tiempo de extraordinaria calidad. Por lo menos para mí, el que creo que somos todos conscientes de qué bien aprovechado este tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro, porque es fantástico, ¿no? El poder tener este conocimiento, como lo transmites, con la intensidad, la calidad, la cantidad y con el rigor, ¿no? Que nos consta. Entonces, bueno, es un privilegio, con lo cual maravilloso. Y bueno, pues esto luego va a quedar ahí. En el enlace que hemos puesto en su momento,
precisamente de que habíamos puesto al principio de la charla, lo poner en el chat, en el enlace y vivo, lo estará también en la asociación, en Galvit, está más info y ahí están pues esta página que tienes ahí con otras entrevistas, con la página de acceso al libro, o sea, para que la gente que ha accedido o que vaya viéndolo pueda contactar contigo, con tus actividades y bueno, compartirlas, porque al final lo que se trata también todo esto es que compartamos cosas, ¿no? Por lo menos los que ya estamos un poquito tratando de impulsar esto, pues que lo difundamos entre todos y colaboremos, ¿no? De forma, bueno, pues esta puesta en común. Lo dicho, como tienes que prepararte para otras entrevistas, descansa un poquito la voz. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos que asistís a estas charlas, por supuesto al ponente Álvaro, a toda la directiva, a todos los miembros de la asociación, a todos los asistentes. Y como siempre decimos aquí, pues nos veremos en presencia. Gracias también aquí a las personas que habéis asistido. Muchísimas gracias, porque ha sido fantástico. Y a ver si procuramos ya empezar a hacer cosas también entre el online y el presencial. Nos damos unas cañitas y tal. Y bueno, pues como siempre decimos, nos vemos en persona y nos vemos en los bares también. Este sábado, Ramón, quería anunciar también aquí, bueno, un poco en primicia, que este sábado vamos a inaugurar aquí el local de Santa Cristina. Y nada, los que os queráis pasar por la tarde, pues ahí estaremos también. Habrá pinchos y bebida y todo. Y ahí blockchain. Ahí nos veremos. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Ya a ver si me paso por ahí a comer un buen pulpo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Yo me lo paso muy bien, o sea que habrá que repetir en alguna ocasión. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.